la presencia del entrenador Sergio Marcarián aquí en nuestros estudios. Sergio, buen día, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de un tema que para mí tiene muchos años, pero que se está de alguna manera incrementando y llegando a constituir una crisis que me parece que es tiempo, con todo el amor del mundo, desde un cristiano que lo que quiere es ayudar, sin enjuiciar a nadie, pero advirtiéndole que vamos por mal camino. Quiero aportar algunas ideas que para quienes tienen la suerte, el honor y la posibilidad de gobernar, tengan en cuenta que hay que hacer algo hay que hacer. ¿Sabés qué me gustaría preguntarle, para no irnos del tema, y ya te dejo? Así como muchos medios te convocamos, Sergio, permanentemente para hablar de fútbol, en distintas circunstancias, en este caso algo puntual, como son los juveniles y lo mal que nos está yendo, ¿la dirigencia uruguaya te convoca también como te convocan los programas periodísticos, como para hablar y tener una referencia de qué está pasando? A ver, hay algunos presidentes con el que tengo un grado de relación, digamos, ¿sí? Pero ellos tienen sus dificultades, los contextos no son los mejores y si cometen errores no es porque quieran cometerlos, sino porque las cosas están muy difíciles y por algo que es sustancial. Bueno, empezamos hablando del tema. El tema de la gobernanza del fútbol ha cambiado. Hace 4 décadas atrás, 3 décadas atrás, el 80% del poder estaba en los dirigentes. Y había un 20% de ese poder que estaba en una zona, yo diría, anárquica, en la que tenían influencia, algún empresario que la tuvo, algún periodista de mucha trayectoria que la tuvo, algún exjugador que la tuvo, algún entrenador prestigioso que la tuvo. O sea, que había una zona de poder que no era estrictamente de los dirigentes. Bien. 20%. Hoy, entre las redes sociales, los que van a la cancha, los empresarios propietarios de jugadores, que está prohibido ser propietario, hay leyes que no se están cumpliendo, los medios, los inversores, los futbolistas como gremio y algunos que ocupan lugares de preferencia ocupan más del 50% del poder. Los dirigentes tienen un poder muy limitado, salvo en algunos equipos. El caso es Liverpool, donde el presidente tiene una autoridad y un poder al que no le penetran. Le penetran también, pero menos que a los demás. Menos que a los demás. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿esto es mejor o peor que antes? Yo lo que digo es muy sencillo. He hecho un estudio que vos lo conocés porque te lo he comentado, que la mejor década del fútbol uruguayo es la década del 80. La década del 80 le da al fútbol uruguayo, me parece que 4 Libertadores. Sí. 80, 2 Copa 82. América. 2 Copa América. 87, 88. 83, sí, y el Mundialito. 87, Mundialito. ¿La década del 80 es una casualidad? No. La década del 80 es producto de 2 cosas que ocurrieron en la década del 70. El advenimiento de Raúl Bentancur a las selecciones juveniles, creador del más importante proceso de formación que hubo en el Uruguay, que buscó jugadores en todo Uruguay y los trabajó bien con un muy buen acompañante que fue el profesor Gesto. Y el advenimiento a mediados de la década del 70 de un ejecutivo que integraron Dante Yoko, el ingeniero del campo y sus compañeros, que plantearon un tema ético, moral y de gestión que se sostuvo en el tiempo con gobiernos muy autoritarios en el fútbol uruguayo, de hecho eran militares, y que permitieron que pasaran las cosas que pasaron.
Después empezó el descalabro, por haber cortado procesos, por haber despreciado el aporte que le habían hecho el profesor de León y Raúl Bentancur desde distintos ángulos de propuestas futbolísticas, pero procesos al fin. Y el fútbol uruguayo empezó a transitar un territorio de aflojes. Lo formativo quedó sostenido básicamente por dos instituciones, que fueron los que le aportaron a la selección uruguaya los mejores jugadores. Tuvieron los grandes una crisis, gracias a Dios se han recuperado, hoy están fuertes de nuevo. Pero paralelamente a eso se complicaron otras áreas. El poder de decisión ya no está en quienes tienen teóricamente la autoridad, y eso es grave. Eso agrava la crisis, no es el motivo de la crisis, pero la agrava. La crisis empieza antes. Así que bueno, ese es el tema. La gobernanza es uno de los... Pero dentro de la gobernanza, Sergio, ¿está bien que los futbolistas sean una parte importante a la hora de las decisiones en un ejecutivo, en este caso de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Está muy bien. Sí. Yo creo que los entrenadores y los jugadores tienen que estar representados en una mesa de conciliación de ideas y de propuestas, sí, claro que sí. De hecho, yo participé 2 veces de procesos que le dieron al fútbol uruguayo 2 cosas para mí importantes. Uh-huh. Yo fui secretario de la directiva de la Asociación de Entrenadores que gobernó el Hugo Bañuelo, yo era su secretario, y nos propusimos en aquel tiempo, y el Hugo y yo visitamos club por club, para que levantaran la mano y permitieran que los entrenadores tuviéramos un contrato registrado. El primer contrato que se registró en la Asociación Uruguaya de Fútbol fue el mío con Danubio en el año 82. Es una conquista gremial que subsiste hasta hoy y que ahora creo que tenemos una asamblea para modificar algunas cosas. El segundo periodo mío dentro de la Asociación de Entrenadores coincidió con la presidencia de Luis Cubilla. Yo tenía enfrentamientos con Luis por razones de cosas que habían pasado en el exterior. No quise integrar la directiva, Luis me pidió que la integrara, que era necesario. Él entendía y me lo dijo bien de frente. Me dijo: Sergio, yo no puedo creer que vos y Tavares no estén en la comisión, y tienen que estar. Digo: mira, Luis, vos y yo tenemos diferencias, decime dónde estás, yo voy a tu casa. Era un domingo de mañana, fui a su departamento. Él tenía un departamento en la Rambla, en Madrid. Sí, ahí en Madrid. Uh-huh. Bueno, para que vean que es verdad. Uh-huh. Fue la única vez que fui. Nos peleamos un rato y al final nos pusimos de acuerdo en que había que hacer algo por el fútbol uruguayo, y lo podíamos hacer desde la Asociación de Entrenadores. Así que yo acepté y fui su secretario. Tavares no aceptó. En la secretaría yo propuse una idea muy vieja mía y llevé todo el material, llevé cómo debía nominarse, qué condiciones tenía que tener, qué preparación tenía que tener, qué funciones debía tener, y fundamentalmente crear un cargo para que alguien pensara en el fútbol uruguayo 20 años adelante. Por eso peleamos por la gerencia deportiva y llegamos a un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol, presidencia Luis Cubilla, para que hubiera un representante entrenador dentro de la parte de orientación deportiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y el cargo se ocupó, en primer lugar se ocupó con, no sé si no fue Ayala el primero, Ayala, y después fue Moller, y cada uno de los que accedió al cargo por la vía que se había previsto hizo del cargo lo que a él le parecía que había que hacer. Nunca se hizo lo que yo creo que había que hacer, nunca. Cada cual lo agarró para el lado que quiso, hasta que en el último periodo de Tavares en la selección convirtió al gerente deportivo, que debía ocuparse de las cosas que debía ocuparse, en una especie de agencia que conseguía viajes, canchas, lugares de entrenamiento. Más logística que otra cosa. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol, yo creo que arteramente, le quitó las funciones al gerente deportivo, se las dio a quien hoy ocupa el cargo de director de selecciones, uh-huh. Y el cargo que la Asociación de Entrenadores había conquistado por gestión gremial quedó en la nada. O sea, hoy lo ocupa alguien que no sé ni lo que hace, no sé, tendrá un escritorio dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces ahí ya hay cosas raras, ya hay la intervención de una gobernanza que me parece que piensa más en
no sé, no quiero ofender, la verdad que no quiero ofender, pido disculpas si molesto a alguien, pero esto no está bien. Ahora, Sergio... ¿Está claro lo que dije? Sí, Pregunto. Sí. De lo que dije, ¿qué no es verdad? No, yo creo que todo es verdad. Ujú. O sea, podés Sí, sí, tener algún matiz, alguna diferencia. Para partir de una base, no estoy mintiendo, ¿verdad? Sí, sí. Estoy relatando situaciones reales, hechos irrefutables. Después tendré mi opinión. Está bien, pero Tal cual. a ver, dale, No, dale, Gordo, porque que vas a digamos, consultar. básicamente el motivo, con Sergio podemos hablar de 1000 temas vinculados con el fútbol, pero el motivo central también de la invitación era a partir de la preocupación que genera un nuevo fracaso a nivel de juveniles. Sergio vino con una carpeta en la cual ha estado trabajando en la búsqueda de esos problemas, en la detección de los problemas, pero en avanzar en posibles soluciones. Sergio, fuimos campeones mundiales hace 2 años en la categoría sub-20, pero más allá de esa realidad, hay una serie de fracasos grandes, notorios, que se han incrementado en estos últimos años. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? ¿Qué pasa con el fútbol juvenil de este país? Bueno, es bien largo el tema, ¿no? El proceso Broly se cortó como se cortó el proceso Coito, abruptamente, cuando Bordaberry decide renovarle el contrato a Tavares y optar porque Coito, que pretendía crecer en el cargo, se fuera. Coito se fue por eso. Yo puedo decirlo públicamente porque lo hablé de cara a cara con Bordaberry, él sabe, y se lo recuerdo por si duda, en la asociación de entrenadores, él sentado en la cabecera y yo a su izquierda, así que tiene que recordarlo. El proceso Broly se interrumpe. Lo que hizo Broly fue una luz en la oscuridad. No hay que olvidarse que Uruguay no fue campeón de América, que accede a ese mundial que era en el otro lado del mundo y que por razones que bien o vienen al caso se hizo en casa, y que Uruguay contó con los 2 posibles rivales totalmente deteriorados. Fue hermoso lo de Broly, yo me acerqué a él, fui bastante cercano a él, lo defendí a muerte, creo que hizo maravillas con un equipo que tenía algo raro, que tenía jugadores que no habían jugado mucho en primera como selecciones anteriores, o sea, es un doble mérito el de Broly, que tuvo un arquero y línea de 4 increíblemente de gran rendimiento, Sólida. de gran rendimiento, y un jugador como Luciano y un acompañante que es el extremo de defensor, Duarte se llamaba. Sí, Anderson Duarte. Que para mí fueron decisivos en los triunfos de Uruguay. Ahora, el proceso de Broly se cortó. Se cortó. Y paralelamente a eso, también se tomaron algunas decisiones en materia de programación de torneos formativos, que no las entendí nunca. Bajando la cantidad de partidos, por ejemplo. O sea, menos competencia para los juveniles. Y haciendo que las terceras las juegue quien quiere. Claro, Exacto. exacto. Yo creo que no fue lo mejor, no sé cuáles son las razones, pero no creo que haya sido lo mejor, probablemente económica. Económica, como siempre, como ayer todo. argumentaba Marcelo García que se había dado una diferencia de potencial que hacía que equipos perdieran 15 14 a 0 goles y no se quería. Se entendía que no era beneficioso para la competencia. Bueno, yo creo que no fue feliz, no fueron felices, pero no son el problema. Esto es multifactorial, o sea, no es una cosa que pasa. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que cada vez los jóvenes uruguayos tienen menos posibilidad de llegar a primera división. Si hoy, si ustedes 20 años atrás decían, che, este pibe que bien anda, y tenían un chico de 18 años, decían, este la va a romper. Hoy no hay un solo jugador uruguayo, salvo el lateral izquierdo de Racing, no sé ni cómo se llama, un zurdito que sube por izquierda, que patea al arco 5 veces por partido. ¿Espinosa? Espinosa, Thiago Espinosa. Está. Ese es el chico joven más destacado que hay hoy en el fútbol uruguayo, y el otro es un argentino que juega en el mejor mediocampo que hay en el fútbol uruguayo, que es el de Juventud, que juega de interior por izquierda, que es argentino, tiene 20 años, gambetea, algo raro hay en el fútbol. El otro día hizo el primer gol de Juventud, que también para mí es el más destacado. Pero es argentino. Claro, pero eso marca justamente lo que está pasando.
los empresarios y representantes están usando los clubes uruguayos como ventana. ¿Por qué? Porque Uruguay es muy buena ventana. Y este chico seguramente va a ser, van a hacer dinero con él porque juega bien al fútbol. Y ocupa, no es él, pobrecito, yo no digo que no puedan venir jugadores extranjeros, que vengan los mejores. Pero hoy tenemos casi 70 jugadores extranjeros jugando en las dos divisiones profesionales del fútbol uruguayo. Hay equipos que tienen hasta 4 y 5 extranjeros. Y esos son lugares que ocupan de jóvenes que necesitan llegar a primera división, pisar primera división, hacer experiencia en primera división. El otro tema es la audacia o la valentía de los entrenadores que se animan a ponerlos. Y te lo está diciendo alguien que puso jugadores con 15 años en primera división. ¿Está? Que no tuve miedo cuando hubo que ponerlo. Lo que pasa es que muchas veces los técnicos, con la necesidad o la obligación de tener que ganar, apuestan a la experiencia más que a la juventud también. Más allá de que capaz que muchas veces los jóvenes tienen mejores condiciones que los de más experiencia. ¿Me permitís, Sergio, se lo respondés este tema a Diego? Tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en la Deportiva del Uruguay con la presencia en estudios de Sergio Marcarián. ¿Saben qué día es hoy? Sí, el día sí que es 8 de... Bueno, 8 de abril, hoy es el Día Mundial y Nacional de la Empanada. ¡Upa! Qué cosa rica, no me digas. qué cosa rica la empanada. Y si hay una empanada espectacular, es la de Locotas. ¿Cómo no? Soy cliente de Locotas desde mi etapa de adolescencia, cuando empezó en aquel primer local en la calle Benito Blanco, casi Avenida Brasil. Después los muchachos se fueron agrandando. Pero bueno, en el Día Mundial y Nacional de la Empanada de regalo lo hacemos de Locotas. Hoy, todos los que pidan a través de la app o a través del teléfono van a tener un 15% de descuento en este martes 8 de abril. Además, pueden descargar la app o pidiendo por la web. Tenés descuentos especiales como 20% de descuento todos los lunes, 4x3 los jueves y 10% todos los días. Locotas tiene 2 locales, uno en el centro, uno en Pocitos. Ingresen a la web o descárguense la app de Locotas, la mejor empanada del Uruguay por lejos, hecha a mano, sanita, realmente, y con gustos increíbles. Todos los meses un gusto diferente. Así que Doy fe porque yo soy cliente. ¿sos cliente de Locotas? Yo también, y hace muchos años. Así que en el Día Mundial de la Empanada, Bambino, dense una vuelta por Locotas. Claro. Siempre calentitas. Hoy voy con jaque de tarde. Siempre calentitas. Bueno, Sergio, hablábamos recién fuera del aire, ¿no? De un montón de situaciones que se están dando también en el fútbol uruguayo, y había quedado una pregunta o una respuesta pendiente. Sí, es que tenía que ver con una consulta tuya, precisamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos está pasando, Sergio? ¿Por qué tantos cambios de entrenadores además? 8 en 10 fechas. ¿No es un disparate? ¿O estamos carentes de calidad de buenos entrenadores? Cuando digo que es multicausal, es un montón de cosas que pasan al mismo tiempo, ¿no? Recién hablamos de que ha disminuido la oportunidad de acceder a primera división de muchos jugadores. Yo hablo a veces con algunos entrenadores y ellos, como respuesta, me dan que no están maduros, que no están para primera, que todavía no. Pero vos ves que los que juegan en primera tampoco son maravilla, y decís, pero bueno, entre dos que deben, vamos a poner al más joven, digo yo, no sé, supongo. Pero también hay que entender que los mejores jugadores hoy en el fútbol uruguayo, yo por ejemplo creo que Urreta Vizcaya es el mejor jugador del fútbol uruguayo, y Urreta tiene ¿cuánto? 30 y pico, y probablemente en todos los equipos hay un jugador experiente, de edad alta, que es el mejor, porque son los que juegan bien. Pero el tema es tratar de rodearlo de otra cosa, de los que son más audaces, de los que tienen más velocidad, de los que hacen el fútbol más emocionante, y de los que aprovechan la oportunidad para mostrar si están con todas las ganas de mostrarse en primera división. Yo creo que ahí lo que está fallando es una buena combinación entre la madurez
y los que aportan esa cosa linda que tienen los jóvenes. Yo recuerdo algunos casos de los que tuve donde hubo que apaciguarlos. No sé, contar anécdotas de Rubén Sosa para mí es emocionante, porque yo a Rubén lo fui a buscar a la casa, cuando todavía no había cumplido 15. Y la persona que estaba con él en ese momento, que era su tutor, no me lo quiso dar. Ujú. Y Rubén lloró. Rubén lloró. Tenía un deseo de jugar en primera, pero una cosa. Y cuando empecé a entrenar con él y a llevarlo de a poco, y primero, yo qué sé, íbamos a correr con Ventura nos llevaba a correr allá a Avenida Italia. Y el profe Radamés Ventura. Claro, y yo seguía con él hasta 1 kilómetro antes del aeropuerto, donde terminaban los demás, y faltando 1 kilómetro íbamos juntos hasta. Pero le hacía hacer lo mínimo, porque lo que me interesaba es que estuviera fresquito para la tarde en la cancha. Y después jugó un amistoso y jugó 10 minutos, y después entró un día. El primer partido del campeonato, no sé si vale la pena contar esto, pero jugaba Danubio con Sudamérica, yo dirigía Danubio, en cancha Sudamérica. Y yo no recuerdo, creo que al Tito Rivero lo echan. Y yo tenía en el banco un jugador que se llamaba Vecino, que le decíamos Gurí. Y yo a Rubén le decía Gurí. Entonces, cuando lo echan a Eliseo, yo tenía que poner un lateral para tratar de sostener la situación. Grito a los que estaban afuera, ¡Gurí! Y viene Rubén. Desesperado. Y Rubén empieza a correr al lado mío. Le digo, Rubén, ¿qué haces acá? Voy a entrar, me dice. Digo, no, Rubén, yo llamé a Vecino. Y Rubén lloró. Claro, lo que marca también un poco esa emoción de claro, jugar, claro. esa emoción de jugar. El fuego. Es el el fuego otro interior. extremo del aburrimiento. Claro, claro. Ujú. Bueno, él siempre lo dice, que él entraba a la cancha a divertirse, ¿no? Alegría, alegría. Alegría, alegría, que es Ahora, el lema de él. Lo que quiero decir es esto, que es eterna la discusión. Nunca un chico que llega a primera va a estar en el 100%. Entonces, Valverde cuando llegó a primera no era Valverde, era un chico que empezaba, buscando su ubicación en la cancha, haciendo experiencia, yo qué sé. Y después fue creciendo y se fue a Europa. Se desarrolló físicamente. Te das cuenta que son procesos que hay que saber llevarlos. Claro. Y que no todos están preparados. Y la otra cosa que creo que está en el trabajo que yo te mandé a vos y que motiva esta presencia mía acá, es que a los talentos hay que cuidarlos. Hay que darle tratamiento especial. No puede ser que se pierda un jugador que gambetea porque es indisciplinado. No puede ser. Valen oro. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que poner un tutor deportivo, alguien que se haya preparado, que sepa de psicología, que entienda de redes sociales, porque hoy los jóvenes pasan por ahí, que entienda de la música que a los chicos les gustan, que sea empático con los padres de los chicos, que sepa manejar al representante del chico, pero que le ponga una mano en el hombro y le diga, mira, el camino es este. Sí, y no solamente eso, sino que Y no lo tenemos, por eso se pierden un montón de talentos. no solamente eso. Hoy no es casualidad que no hayan gambeteadores. Cuando hasta hace un tiempo todos los equipos tenían un gambeteador. Todos los equipos tenían un gambeteador. Pero ¿qué pasa? Hoy le dan prioridad. ¡Bajame! ¡Marcá! Y si gambetea, lo rezonga. Porque gambeteó hizo una de más. Es la realidad. Mirá, es lo que pasa. En el año no me gambetees, marcame, retrocedé. ¿Puedo contar otra anécdota? Obvio, ¿no? En el año 82 yo dirigía Danubio, a ese Danubio de Rubén. Y llega a Montevideo un genio del fútbol, un señor del fútbol, un jugador que en mi equipo de toda la vida de Uruguay está, que es Roberto Matosa, el papá de Gustavo. Roberto se había radicado en México. Sigue, de hecho, en México, creo. Sigue. Sí. Y había hecho cursos, se capacitó para hacer coaching, para un genio de muy buen discurso, da cursos, o sea, un capo. Roberto viene al Uruguay de visita y pregunta a quién se puede ir a ver a entrenar. Y le dicen, anda a ver a Marcarián. Y yo estaba trabajando, haciendo el turno de la noche en un restaurante que tenía con unos socios,
porque la plata del fútbol no daba y había que trabajar en otra cosa. Y le digo, sí, vení mañana a tal hora, en tal lugar, venite. Yo ese día hice lo que yo llamo entrenar los predeterminados de ataque. Armar la salida desde el arco, hacer las triangulaciones por derecha, el regreso, el 5 que apoya, el cambio de flanco, crear espacio, ganar el espacio, definir, venir, volver a hacer un movimiento de marca, volver a hacerla repetir y así, 1 hora y pico trabajando en lo que yo llamo predeterminados de ataque. Lo hacen los titulares, lo hacen los suplentes. Roberto vio el trabajo. Cuando termina el trabajo, le pido una devolución. Me viene a agradecer, se va y me dice, no me gustó. Yo tenía en ese momento, déjame pensar, 82, yo tenía 38 años. El corazón me llegó al tobillo. Te arruinó. Me arruinó. ¿Estabas convencido que habías hecho...? Yo estaba convencido que había hecho el mejor entrenamiento de mi vida. Y a él no le gustó. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, porque vos le quitás creatividad a tus jugadores. En el supuesto de que yo lo que estaba creando era automatismo. Y es verdad. Estaba creando automatismos de movimientos, no de lo que hay que hacer con la pelota. Y entonces hice una encuesta entre mis jugadores. Mis jugadores eran muy jóvenes. Yo no le podía preguntar a Rubén qué pensaba del trabajo. Y además es difícil que Gustavo el jugador te Dalto, diga no me gustó, claro, no se va a tirar en contra del Gustavo entrenador. Dalto tenía 17 años. Guaita tenía 19. Edo Pico tenía 20. Berrueta tenía 19. Eran muy jóvenes. ¿A quién le pregunté? A Pierino Latuada. El veterano. Pierino tal cosa. Dice, mira Sergio, yo jugué 10 años en Francia. Yo jugué con Ginganá, con Platini, con Tiganá, con Gengini. Entrené 10 años en Europa. Nunca había hecho esto. Pero decime qué pensás. Mirá Sergio, yo la tengo clara. Yo hago el movimiento que vos me pedís y cuando recibo, si recibo, yo sé lo que mis compañeros están haciendo porque vos le dijiste delante mío lo que iban a hacer. Y sé que tengo esta opción, aquella opción, esta otra, y hago lo que quiero, y si quiero me quedo con la pelota y vos nunca me reprochaste nada. Y entonces, yo estoy encantado con lo que haces. Estos días lo llamé hace un mes más o menos, le digo, ¿te acordás de tal conversación? Sí, claro, ¿cómo me voy a acordar? Dice. Y sigo pensando lo mismo, que lo que vos hiciste yo no lo había hecho en 10 años en Europa. Entonces me quedé más tranquilo respecto a aquello. Pero además le pregunté a Roberto cómo trabajaba él el ataque. Y Roberto me dijo que él hacía espacios reducidos. 82, para los que creen que el espacio reducido es un invento de ayer, no. 82 estaba difundido en el mundo el espacio reducido. Y el espacio reducido yo sabía, y ahora tengo un amigo, Maor, que vos lo conocés a Maor. Maor Rosen. Capaz que no está escuchando Maor. Seguramente. Recién hablé con él. Él coincide totalmente conmigo. Hace poco me mandó una nota que él publicó en una revista de fútbol de España, en donde dice exactamente lo que yo decía hace 40 años. El espacio reducido es un invento europeo para copiar el potrero uruguayo. ¿Para copiar qué cosa? Nosotros éramos 4 y jugábamos 2 contra 2. Éramos 6, jugábamos 3 contra 3. Y éramos 10, jugábamos 5 contra 5. Y si eran 5, jugábamos 2 y 2 y uno era comodín. Y los tipos reprodujeron eso que vieron en los potreritos uruguayos, porque no entendían cómo nosotros éramos tan buenos en el 1 contra 1, la gambeta, el uso de la gamba, el poner el culito, el antebrazo para aguantar al rival, el amagar, el engañar. Ellos son genios en el ejercicio del pase. Yo trabajé muchos años en Europa y trabajé dentro de una academia porque mi primer tiempo en Panathinaikos me alojé en la academia porque quería entrenar el idioma con los chicos que estaban concentrados ahí. O sea, me concentré con los chicos de 16, 17 años de la academia de Panathinaikos. Y de tarde entrenaba al equipo de primera. Y de mañana entrenaba con ellos. Los ejercicios de pase que ellos hacen, maravilloso. Y cuando vos ves en Europa pasarse la pelota como se la pasa, ya no es solo porque el campo de juego está bueno, es porque han hecho del pase el fundamento más importante. Pero no tenían el 1 contra 1, y lo llevaron de acá. Y hoy tenés europeos que hacen 1 contra 1 mejor que nosotros. Claro, claro. Ahora, en esa búsqueda de soluciones para el fútbol juvenil, manejaste uno de los temas, las dificultades que hoy en día tienen los juveniles para jugar o para llegar a primera división por una serie de factores.
pero también manejás una serie de otras soluciones, como hasta de aportes económicos como para que el fútbol uruguayo se desarrolle a ese nivel con mejores posibilidades. A ver, yo conozco más o menos de cerca alguna institución y sé lo que gasta en el trabajo de formativas. Esa institución que conozco gasta $1 millón por año en las formativas y es aproximadamente 1/3 del presupuesto del club. No lo conozco bien de cerca, estoy hablando muy de oído, así que si me equivoco que me disculpen. Lo que creo es que hay que incrementar ese monto, hay que incrementarlo. O sea, los chicos tienen que tener mejores canchas, tienen que tener los mejores entrenadores, tienen que tener buena ropa, Alimentación. tienen que tener alimentación, tienen que tener Vitamina. asistencia psicológica, tienen que tener el tutor que te guía, ¿tá? Y entonces propongo buscar recursos, si es posible distribuir $500.000 por año, para que esa institución que gasta $1 millón gaste $1,5 millones. Y que lo invierta en esas cosas, y hay que controlar que lo invierta en esas cosas. Y propongo, acá está en el trabajo que yo te mandé a ti, que ese recurso salga de lo que genera la selección mayor. La distribución de los recursos de lo que genera la selección mayor es injusta. Entonces vamos a tirarlo a donde hace falta. ¿Y dónde hace falta? Ahí hace falta. Y yo lo que de creo... alguna manera al futuro de la selección uruguaya a nivel de mayores. Amén. 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 Pero además creo... ¿Cuántos equipos hay en primera? 16. Sí. Y en la segunda división profesional, 16 más. No, 14, ¿no? 14. 30 equipos. Mm. No da para 30 equipos. Es un viejo tema Bueno, ese. pero eso es lo que hablamos hace un No, montón no de da, tiempo. no da. Mira, o sea, yo hice un estudio hace... en 2 cuadras a la redonda hay 3 clubes, no es normal. Mira, hace más o menos Esa es la parte 35 o pobreza, 40 ¿no? años hice un estudio sobre qué población se necesita para sostener medianamente un equipo profesional. Lo hice fundamentalmente en base a cosas que sucedían en Colombia, donde casi que en Colombia cada ciudad tiene un equipo. Y llegué a la conclusión de que con menos de 300, 400, 500.000 habitantes es muy difícil sostener un equipo profesional. Muy difícil. Y Montevideo tiene 1,5 millones y tiene... 30 equipos. Sí, poner 28. No de da. 30, no da. Cerro Largo, Plaza. Y yo no digo que no compitan, que compitan, pero Sí, sí. desde el punto de vista profesional y del apoyo, de la búsqueda en una pirámide de rendimiento y de excelencia, de que la puntita que sea primera división tenga buen equipo, buenos jugadores, etcétera, etcétera, buenos entrenadores, etcétera, etcétera, hay que hacer un proceso de decantación. Y algunos tendrán que bajar de categoría y seguir trabajando y seguir creando riqueza, pero desde otra posición. Entonces yo lo que creo es que distribuir dinero entre esos equipos top. A ver, ¿qué campeonato? Acá entra todo el problema. Acá ya estamos metiéndonos en lo multifactorial. ¿Qué campeonato podés hacer con 12 equipos? Que eso para mí es lo que debiera haber. Y haces un campeonato donde Peñarol Nacional no jueguen 2 veces, jueguen 4. Y donde Defensor, Danubio, Liverpool se enfrenten 4 veces, no 2. Y la pregunta que hago es esto: ¿eso es bueno o es malo comparando con lo que vemos hoy? El otro día me tomé el trabajo, sinceramente. Viste que a veces las cámaras enfocan la tribuna visitante y la local. Los conté. 49 había entre las dos tribunas. 49 al empezar el partido. Después puede haber alguno más. Adentro de la cancha había Más 26 jugadores, 4 árbitros, técnicos. sí, cuerpo técnico, masajistas, Medidor, seguridad. había más adentro de la Más cancha que Claro afuera. que fue, ¿no? Inviable completamente. No podemos hacer algo mejor, no podemos pensar, no podemos programar. Entonces el problema, yo no estoy acá increpando personas, estoy enfrentando la gestión. Hay que mejorar la gestión. Y la gestión pasa por pensar este fútbol uruguayo de nuevo. Hay que pensarlo de nuevo. Porque la decadencia está clara, estamos decayendo. Yo creo que esta generación nos va a sostener en buenos niveles de rendimiento en el Mundial que viene, sin duda. Tenemos muy buen equipo, muy buen equipo. Y probablemente también en el 30.
Muchos de estos chicos van a llegar bien al 30. ¿Y después qué? Porque mirá la ubicación de nuestros juveniles. Ujú. Paraguay está creciendo. Yo creo que Colombia y Ecuador ya nos superaron. Ya producen más que nosotros, ¿no? Vos ves jugar a los chicos de Ecuador y decís, la pucha. Tienen otras carencias, pero que tienen gambeta y velocidad la tienen. No, y físico, ¿no? Y los colombianos igual. Los Estás colombianos están hablando a nivel de vendiendo. juvenil de una quinta ubicación más o menos para Uruguay. Uruguay siempre fue primero, segundo, tercero. Sí. ¿Está bien? sí. Hoy yo creo que Colombia y Ecuador Están en esa posición. nos están peleando y creo que se viene Paraguay y ya ahí ya empezó a complicarse la cosa. Ahora, Sergio, siempre se destacó que uno de los secretos del éxito Y Chile empieza a tener juveniles buenos. Ahora, No, te decía que uno de los secretos que siempre se dijo que tenía el fútbol uruguayo para ser tan exitoso es que teníamos el baby fútbol. ¿Cómo está ONFI hoy? ¿Cómo es el trabajo en el baby fútbol hoy? Tomando en cuenta que tú tenés conocimiento de justamente porque has estudiado, porque has trabajado justamente en ese tema. Después de la pausa te la contesta Dale, Marcarián. perfecto. ¿Está bien, Sergio? Sí, claro. Hacemos la pausa, ya venimos. continuamos aquí esta mañana en 100% Deporte, en la Deportiva del Uruguay, con la destacada presencia en los estudios de Sergio Marcarián. Quedó una pregunta planteada, Sí, tiene que ver exacto. con el fútbol, pero también tenemos en este momento que compartir una noticia que obviamente que enluta el fútbol de nuestro país. Exactamente. Si bien el fallecimiento involucra a un deportista o futbolista extranjero, enluta el fútbol de este país porque en las últimas horas dejó de existir Manga, el arquero que fue figura emblemática en el Club Nacional de Fútbol, una de las bases para que Nacional alcanzara su primera Copa Libertadores de América en el 71, la Copa Mundial Intercontinental en ese mismo año, así que es un día, Gol de la obviamente, selección brasileña. sí, obviamente, sí, sin hablar, un día de congoja, de dolor también entonces para el fútbol de nuestro país. A la distancia vaya el saludo para los familiares de Ayrton Correa, Darruda Manga, que reiteramos dejó de existir en su país natal, en Brasil. Un arquero, Sergio, que marcó una época, ¿no? Sin duda, un arquerazo. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de verlo. No me acuerdo si lo enfrenté. ¿Hasta qué año jugó? De acá se fue a principios del 74, mediados del 74. No lo enfrenté. Yo empecé en el 76. Pero sí, claro que lo tengo visto. Mangancheta, Maní, Viña, Mujica, un equipazo de Nacional. Sin dudas, sí. Celio Taveira, el 9. Sí, y después le agregó Artime, la presencia de Artime. Sí. Mameli. Claro, sí. Y Clarito. Obviamente la presencia de Cubilla, ¿no? Cubilla. Un equipazo. Cacarilla, Párrago, todo. Un equipazo. Ni hablar. Otros tiempos. Otro tiempo. Un equipo que lo fue armando además año tras año prácticamente. Bambino, había dejado plantear una pregunta que tenía que ver con el fútbol Con el fútbol infantil, que siempre para los que estudiaban el fútbol uruguayo decían, bueno, el gran secreto está que se comienza desde muy chico a jugar al fútbol en este país. ¿Cómo estamos hoy en materia de fútbol infantil? Yo no tengo mucha información, por más que he intentado, le he pedido, he ido, me he esforzado por tener información, no me la han dado. Pero integraste ONFI, años atrás integraste ONFI. Yo trabajé ahí, un momento muy, muy especial de mi vida deportiva, quise aportarle cosas al fútbol, pero en un corto tiempo, ¿no? De todas maneras hay un número preocupante que me dijiste, porque habitualmente se mencionaba que por fin de semana jugaban 60.000 chicos en lo largo y ancho del país, y esa cantidad descendió hoy. Eso es lo que yo escuché de boca de alguien. No es algo oficial, sino de alguien que es una opinión más que respetada en materia. Yo pedí información, no me la dieron, pero al terminar el periodo de esta gente que estuvo gobernando ONFI hasta ahora, con el cambio de gobierno cambian las autoridades de ONFI también. Dieron cifras que no eran las que a mí me habían dado, o sea, las que a mí me dio el doctor Echandi concretamente. Las cifras que me dieron es que lejos de ser 60.000 son 62.000 varones y creo que me hablaron de 10.000 mujeres, o sea que la cantidad aumentó. No sé,
Eso es lo que te dice Banfield. Eso es lo que dijeron públicamente. Lo leí en un periódico La cantidad sería nacional. al revés. Sí. Es decir, habría descendido. Pero el tema es... Y serían 52.000 chicos que están... yo chicos tengo, y chicas que están... Yo tengo un nieto Sí. de los 2 menores que tengo, de 12 años, que juega bien. Juega en la Academia del Real Madrid. Mirá. Está compitiendo ahora, por suerte. Juega bien. Y más o menos tengo idea de lo que se hace. Tiene buenos profesores, buenos entrenadores, trabajan bastante bien. Algunas cosas no me gustan, pero bueno, es una cuestión de gusto, es una prédica muy antigua mía respecto a lo que es el salto como método de entrenamiento y la pliometría baja como método de entrenamiento de la potencia. Estoy en total desacuerdo por el tema de las lesiones de cruzado. Yo he hablado de esto públicamente más de una vez. Y por suerte ya empezaron las correcciones. El otro día vi la entrada en calor de Peñarol Danubio, que en la previa, viste que enfocan lo que hacen. Hicieron cosas que me gustaron los dos equipos. No hubo pliometría baja, no hubo saltos, hubo sí trabajo con gomas para estímulo de los cuádriceps, que me pareció una muy buena solución, una muy buena alternativa. Y sé que en algunos clubes ya empezaron a reaccionar porque en Europa hay reacciones. Yo tengo un estudio hecho por la Asociación de Traumatología de la Unión Europea, en el que han hecho un estudio de lesiones en niños de rodilla y han aumentado respecto a la década anterior. O sea que ellos también se dieron cuenta de que hay algo que no se está haciendo bien. Y yo creo que lo que hay que evitar es que el deporte fútbol ya es un deporte agresivo, donde tiene mucha participación las articulaciones, la articulación de tobillo de un futbolista, la rodilla de un futbolista, la cadera de un futbolista. Están permanentemente agredidas por la característica del esfuerzo. Es como los del voleibol con el salto, los basquetbolistas. Entonces ahí hay que tomar algunas precauciones. Primero, entrenar después de saber a quién estamos entrenando. Tenemos que saber cuál es el estado de la musculatura del tipo al cual entrenamos. Y para eso hay recursos tecnológicos, hay máquinas que te dicen cómo estás, pero hay también gente capacitada para decir, bueno, ¿viste cuando se hacen las ergometrías? Sí. Las ergometrías dan información. ¿Sabes cuál es el problema? La información no se usa. Ese es el problema. Porque si yo sé cuáles las 3 medidas que se toman de un cuádriceps en tipo, y el tipo se lesiona, cuando vuelve, lo primero que tengo que tener tranquilo es que recuperó la misma medida que tenía cuando lo medí. Es tan sencillo. Por eso hablo yo de gestión. El problema es de gestión más que de otra cosa. Y bueno, será cuestión de ir corrigiendo. Yo creo que ya el mundo reaccionó. El mundo ya dejó de hacer saltos. Viste que ya nadie hace saltos. Sí, ¿Vos sí, viste? sí. ¿Te acordás los cajones? Que antes subíamos, bajábamos los cajones, pim, pum, pam, pim. Yo me acuerdo un día se me lesionó Scioli porque se rebaló en un cajón y se quebró. Me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo. Bueno, Scioli se quebró en un ejercicio de eso. Sí, Yo tuve a Scioli y Seré. Qué calidad, ¿eh? Qué calidad, la verdad. La verdad que sí. En aquel... Bueno, y volviendo a los juveniles. Dale. Elección de cuerpos técnicos. Sí. De los mismos. Selecciones. Sí, selecciones juveniles. Bueno, ahí hay no otro forma problema. parte también Ahí de lo hay que ha otro. sido, porque acá hay miedo y a veces se enojan a la palabra Mirá el punto 2. a la palabra Mirá el fracaso. punto 2 acá de mi tratado. Mirá. ¿Qué dice? Punto 2 en negro, ¿qué dice? Sí, recursos económicos a selecciones juveniles. Y de abajo en rojo, ¿qué Con- dice? En dice- rojo es la solución. Sí, destinar 1 millón anual al pago de salarios dignos a los mejores profesionales. Origen de los fondos, disminución de gastos de viaje de dirigentes. Perdonen, ¿Eh? Perdonen los dirigentes. Achiquen los viáticos, muchachos, y tienen un manguito para que haya buenos técnicos en las juveniles. Técnicos con alguna trayectoria, con antecedentes. Quizás los mejores que trabajan en los clubes en juveniles, o Que tampoco te... entrenadores de experiencias que guíen a los que trabajan Claro. en juveniles, que hayan jugado torneos de los que juegan los juveniles. Los torneos cortos tienen una estrategia especial, hay que jugarlos de determinada manera. El tema de las rotaciones.
se juega cada 3 días, a veces cada 2. Todo eso requiere de experiencia. Entonces no puede ser cualquiera, no puede ser un amigo. Ujú. Tienen que ser los mejores. Selección, selección. Es un tema clave. Y claro que es clave. Yo creo que los entrenadores, contrariamente a lo que piensan muchos, cuando declaran los entrenadores, yo hace tiempo declaraba, no, mi trabajo es un 10%. Yo decía, Sí. mentía. Pero eras consciente que mentías en No, ese no era momento, consciente. Ajá. No era consciente. ¿Y cuánto es el porcentaje? Para mí el entrenador es decisivo. ¿Sí? Es decisivo. Decisivo. El mejor equipo de la Argentina, coincidentemente, tiene el mismo nombre que el mejor equipo del Uruguay. Racing, de Costas. ¿Ustedes creen que como juega Racing juegan todos los equipos en la Argentina? No. ¿Quién tiene la culpa? El entrenador. Pero hay otro equipo que juega muy bien en Argentina. ¿Cuál es? Argentinos. Claro, yo te dije de argentino hace tiempo. Sí, sí. El otro día hizo 4 goles en 30 minutos. Sí. Tiene un muy buen. Yo hablo con el entrenador de Argentino Junior. Mirá. Tenemos muy buena relación. Porque me interesé en un asistente que él tiene, que es institucional, que hace la parte metodológica, que a mí me parece muy, muy interesante que haya alguien institucional que se sostenga por encima del pasaje de los entrenadores y que tenga la información para brindarle a quien viene a trabajar. Ahora, hay algo, y tenemos que hacer una última pausa y lo dejo planteado para después de la pausa, que dentro de todo no me cierra demasiado. El equipo que mejor juega acá es Racing en el momento y está dirigido por un entrenador que tiene 7 partidos en primera división. Lo hablamos después de la... El problema no es los partidos que tiene, el problema es lo que tiene dentro de la cabeza. Bueno, lo hablamos después de la pausa. Seguimos adelante, entramos final ya de 100% Deporte esta mañana aquí en la Deportiva del Uruguay. En un rato se vendrá usted qué opina con Sergio Gorsi. Habíamos dejado planteado, Sergio, un tema, me surgió un interrogante. Hablaba de la experiencia, de la importancia de la experiencia de los entrenadores para obviamente gestionar, conducir los grupos, tomar resoluciones, pero a su vez paralelamente decís que en este momento el equipo que más te llena futbolísticamente hablando en rendimiento acá es Racing. Y Racing está dirigido por un técnico que asumió en la fecha número 4. Claro. Que debutó en la fecha número Claro. 4 como director técnico de primera. Van 10 fechas. Menos experiencia en primera no se puede tener. De verdad. Tiene 6 años de experiencia en divisiones juveniles de ese mismo club. Uh-huh. Una experiencia que le ha servido y lo ha detectado. Yo siempre digo que cuando hay un club que hace bien las cosas es porque hay alguien que piensa. Ahí es evidente que Cabenagui sabe de fútbol y sabe ver y elegir jugadores, técnicos y demás. Este chico, el entrenador de Racing, es un chico muy inteligente. Y yo honestamente te voy a decir, Eduardo, los equipos nacen en la cabeza del entrenador. ¿Cómo le va? Si Me vos, roban todas las notas. si vos no te imaginás cómo querés que juegue el equipo en tu cabeza, es muy difícil que lo puedas transmitir. Y este muchacho imaginó cómo quería jugar, propuso una manera de jugar, a lo que él le llama modelo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, lo acepto, que modelo es la conjunción de sistema, táctica, estilo. Estoy de acuerdo, ¿está bien? En llamarle modelo si ustedes quieren. Pero demuestra inteligencia. Porque elige para mí el sistema que distribuye mejor los jugadores en la cancha. Elige los jugadores adecuados. Él tiene el mejor centrodelantero del fútbol uruguayo, que se acaba de lesionar. Tiene a Monzón, al que yo localizo cuando trabajé un mes y medio en Danubio, entre 20 jugadores de una lista que hice de los que tenían que ascender, en el que estaba Recoba. Recoba jugaba como acompañante del 9 en la sub-17 de Danubio, y yo lo pongo en esa lista. Estaba Ponte, había una cantidad de jugadores que algunos llegaron y otros no, pero Monzón estaba. Y entonces cuando hace lo que hace, cuando juega con 3 centrales, de los cuales central es uno solo, los otros 2 son laterales, demuestra algo que yo he dicho toda la vida. Aquello de que no, si no tenés los jugadores, tenés que jugar el sistema que... No, si no tenés los jugadores y lo tenés en la cabeza del equipo, un lateral puede jugar de central. Y demuestra él, porque juega con 2 laterales de central. Y juega bien.
Entonces, cuando un entrenador me muestra eso que me muestra, yo no necesito verlo entrenar, ya sé que está bien. Y demuestra cosas que no veo en otros equipos. Si Y pasamos, esto no quiere sí. decir que vaya a ganar. No quiere, por ejemplo, Racing en el campeonato argentino, en la serie de ellos, va 10º. Sí, seguro. Pero yo no tengo duda en decir que es el mejor equipo argentino. Porque juega de una manera que a mí me gusta. Sí. A vos puede no gustarte, yo estoy de acuerdo, puede no gustarte. Pero a mí me gusta, es vertical. Es vertical, Genera es rápido. genera emoción. Juega 3-5-2, tiene 2 delanteros que se mueven, fundamental 2 delanteros que se mueven. Tiene primer pase correcto y segundo pase correcto. Fundamental para ser vertical y profundo. Fundamental. Entonces, cuando veo un equipo que tiene eso, digo, ya está, hay un entrenador. ¿Sabes qué te quería preguntar, ya que estamos hablando de entrenador? Después de la fase final de la Copa América, desde la fase final de la Copa América, los resultados han sido negativos. Hay que ver los goles y las victorias que han habido, y el saldo es negativo. ¿Qué pasó? Bueno, voy a hacer una digresión Sí, que a lo mejor no es compartida por nadie. a ver. El entrenador quiere que Uruguay juegue como jugó antes de la Copa América. Sí, ¿Está claro eso? sí. Él Sí. quiere eso. Sí, bueno, porque tiene Y plan todos A. lo aplaudimos. Sí, Ujú. porque tiene plan A. Hay que preguntarse, y no soy yo el que tiene que dar la respuesta la tiene que dar porque están ahí adentro. ¿Por qué cambiaron? A ver, el Uruguay que jugó contra Argentina, donde se pasaron la pelota 200 veces. Ahora en el Centenario. Sí, en el Centenario. Sí, sí, sí. Se pasaron la pelota entre el arquero y los dos centrales 200 veces. Y Bentancur que a veces la venía a buscar. ¿Tá? Y era lento, y era previsible. ¿Es el Uruguay vertical, profundo, intenso, agresivo que quiere Bielsa? No. Entonces, yo no puedo darte la respuesta. El que tiene que hablar es Bielsa y los jugadores. Bueno, él Porque no están jugando como Bueno, el técnico. bueno, lo que pasa es que él no responde eso. Él lo que dice permanentemente, conferencia tras conferencia, es para el nivel de jugadores que tenemos, no estamos jugando al nivel que tenemos que Yo jugar. estoy de acuerdo con eso. Con ese dicho estoy de acuerdo. Pero no puedo yo dar una Bueno, respuesta. pero hay una explicación para eso. Pero yo no y la la tiene puedo que dar, dar. y la tiene que dar él. Ah, Él bueno. es el que dirige. Está bien. Porque no me 5 partidos consecutivos la misma respuesta. Para el equipo para los jugadores que tenemos, el equipo no está rindiendo lo que tendría que rendir con ese nivel de jugadores. Pero sí, pero la respuesta está en un solo lado, indudablemente. Claro. O en Yo dos no la lados. puedo- yo no la puedo dar. la Sí, respuesta. sí, Porque sí. yo no puedo creer que él, con la capacidad que Yo tiene, estoy no le seguro- encuentre la vuelta. Yo No- estoy seguro que Bielsa no quería que Uruguay jugara como jugó. Estoy seguro. Ujú. Sí. Ahora, no sé por qué. Eso, Claro. Ya tenemos, ya pronto para el pase, a Sergio Gorsi, que en estos momentos está repasando este trabajo que ha hecho Sergio en procura de encontrar, o de proponer, mejor dicho, de proponer soluciones para el Y fútbol eso, uruguayo. y eso es lo que yo rescato de Sergio. Sergio es un tipo... De que- Sergio Marcariana. Sí, por porque supuesto. iba a elogiar. No, y no. no quiero emocionarme. No, que Sergio Marcarián es un tipo que no solamente a veces puede ser crítico con determinada situación, sino que en el mismo momento que critica una situación, propone la te solución. brinda la solución, o por lo Esa menos es la diferen- propone. Esa es la diferencia. No digo Eduardo, pero lo incorpora a usted en esta que le voy a decir. Dale, a ver. Y yo. Nosotros A dos. ver. Nosotros sabemos, nos damos cuenta, che, esto está mal. Ahora, no me pidan lo que hay que hacer. No lo pongo a Eduardo porque Eduardo en ese Sí. sentido es mucho más estudioso. Sí. Y sé que además tiene horas de vuelo junto a Marcarián en cuanto a charlas y a intercambios. Y eso me parece que es importante, porque de repente Absolutamente. lo que uno ve que está fallando, lo vemos todos. Claro. Como El tema es cómo solucionar. alguna vez, claro, está lleno de problemólogos Claro. el mundo. El tema es encontrar Los- soluciones. Exacto. Ahora, porque seguramente la gente está escuchando y de repente piensa, ¿y esto por qué? Al principio de la charla dijiste cuál es el motivo de este tipo de trabajos, de aportar soluciones, de propuestas. En procura, te hiciste técnico para tratar de ayudar al fútbol uruguayo, ¿no? Después del Mundial de Alemania 74. Porque más uno estará pensando, ¿y Marcarián qué quiere? ¿Meterse en la AUF? no. Primero que no trabajaría con la actual dirección de la AUF. Yo sé que no me quieren, pero yo tampoco los quiero. Entonces no trabajaría con ellos. Pero sí puedo aportar. Ujú. Yo, si ellos me dicen, Sergio, ¿qué es lo que pensáis? Yo le daría ese papelito que le acabo de dar a Gorsi ahora, ¿Esto me puedo fotocopiar? ¿Le puedo sacar una foto? te lo regalo. Ah, está.
No, porque tenía miedo que sea con devolución, le ibas a sacar. No, te lo regalo. Muchas gracias. Lo tengo en la computadora, puedo hacer una copia para mí. No, pero a veces usted, el otro día, tuvimos un intercambio, me tiró 7 puntitos, me dice, tengo 10 temas. Los Entonces, 3 últimos son esos que están ahí. claro, y me dice, me relató 7 y me dejó adentro con las 3. Y yo dije, ¿cuáles son? Nada, están acá. Porque las 3 tienen contenido político. No, está bien, no, digamos. Y no quiero lastimar a nadie, esa es la verdad. Estamos de Lo acuerdo. que quiero, ¿sabes qué es? Te voy a decir la verdad. Tomen conciencia de que estamos mal, que hay razones por las cuales estamos mal, pero también hay soluciones para tratar de cambiar. No lo voy a hacer yo porque yo no voy a participar, no me interesa, no estoy buscando nada, ni dinero, ni cargo, ni posición, ni reconocimiento, no busco nada. Quiero el bien del fútbol uruguayo, lo único que quiero. La razón por la que soy entrenador fue que quise dirigir la selección. No pude, por un montón de razones, porque soy mal entrenador, porque soy bobo, porque soy tonto, porque soy estúpido, porque perdí, por todo lo que ustedes quieran, soy un mal entrenador. Pero siempre tuve la voluntad de hacer bien. Y hoy estoy aportando desde donde puedo, trabajo todos los días desde donde puedo. Mirá la prueba que trabajo todos los días. System of system, es lo que viene, el fútbol que viene. Sistema de sistema, no se puede ya jugar con un sistema único. Entonces todas estas cosas yo trabajo todos los días. ¿Qué posición tiene con respecto a ese debate que hay entre técnicos jóvenes y técnicos? Porque recién nombrábamos Racing de Avellaneda, digamos que Gustavo Costa de alguna forma es veterano. Es de veterano y de la vieja claro. guardia, ¿no? Pero también nombrábamos a Racing de acá con Ancelotti, vieja guardia y otros. ¿Cómo se para ahí? Mi opinión es que los dos mejores técnicos de la eliminatoria son el de Argentina y el de Uruguay. Uno es joven y hace su primera experiencia, el otro es grande y hace su 19ª experiencia. El problema está acá adentro. El problema está en la cabeza. Es pensar, es tener capacidad de conducción, y la tienen los jóvenes. Yo dirigí, a mí, la empresa en la cual trabajaba, me entregó lo que se llama la gerencia de producción cuando yo cumplía 22 años y me estaba casando. El regalo de casamiento del presidente de la empresa fue el nombramiento como gerente de producción. Yo tenía 22 años. Tenía 140 personas a mi cargo. 140. 70 en la planta y 70 afuera. 22 años. No tenía experiencia, pero había hecho cursos. Te habías preparado. De dirección de personal, de toma de decisiones ejecutivas, de valoración matemática de una decisión, de conducción. Había hecho cursos, me preparé. Ahora, ¿soy tan egoísta que no quiero que los demás sepan? No, he recomendado en cada charla, en cada conferencia que he dado, en cada reunión que he tenido con entrenadores, chicos, infórmense, estudien, no se queden con lo que aprendieron en el curso de entrenadores. El curso de entrenadores es una pincelada, hay que seguir aprendiendo. Y entonces te encontrás con que los que más o menos... ¿A quién le va bien? ¿Le va bien a Barini? Sí. ¿Le va bien a Pesolano? Sí. ¿Le va bien a Chambián? ¿Le va bien a Papa? ¿Fijaste vos el nivel intelectual que tienen? Sí. Si están preparados o no. Es importante el posgrado para los... Es muy importante. Es lo que debiera hacer la Sociedad de Fútbol. Crear posgrado de asesoramiento, de crecimiento. En Europa vos no podés dirigir si no haces un posgrado cada 2 años. ¿Sabe que hoy al pasar hablaron de baby fútbol? Y yo sé que a Marcanel no le gusta mucho hablar de su momento que fue corto cuando estuvo. El baby fútbol, yo estoy medio mareado hoy en día, porque por un lado pertenece al gobierno, digamos, al gobierno nacional, y por otro lado está o no está en la AUF. Hay ahí, me parece. ¿Quién manda ahí? ¿Me seguís la pregunta que te digo? Bueno, hay una porque, digamos, del gobierno de turno, no importa, Sí, del sí, claro. Estado. ¿No? Es una, como una claro. dependencia del Estado. De Sí. hecho, aquel cargo no vino de AUF. No, a mí me nombró el gobierno de Tabaré Vázquez. El gobierno de Tabaré Vázquez. A mí y a Tavares. A Tabaré y a Poyet. Y a Poyet. Por eso, Gustavo Poyet. Es más. Un tema interesante, porque a Poyet hace 20 años. Porque, digamos, Marcarián y Tabaré ya eran veteranos. Pero Poyet todavía no lo era, sí. Claro, ese fue el tema. El tema fue así.
el ministro de Deporte de aquel entonces, que después fue Lescano. Héctor Lescano. convoca a Tavares y le ofrece la presidencia de ONFI, porque Tavares estaba en ese momento, salía del Milan y estaba inactivo, y yo estaba, no sé en qué momento de inactividad en un Montevideo. Lo convocan a Tavares, le ofrecen ONFI, Tavares no acepta, me llaman a mí, me ofrecen la presidencia de ONFI, no acepto porque la idea mía era seguir trabajando en el exterior. Y entonces después de un tiempo me llaman y me preguntan, ¿usted asesoraría a Poyet? Y dije, claro que sí. Claro, yo conocía al padre de Poyet, al basquetbolista, a Washington, y veíamos fútbol juntos a veces cuando yo estaba en Montevideo. Se sentaba en la Tribuna América. Y ahí fuimos, Tavares y yo, y fuimos asesores de Poyet, hicimos los CECAP, los Centros de Capacitación Técnica, que fue un viejo proyecto mío que yo había empezado en River en el 81. Y hicimos un hermoso trabajo, con 2 grupos de trabajo, uno manejado por Marcenaro y el otro, 2 grupos de 12 chicos, en donde queríamos mostrarle a todos los entrenadores. ¿Cuál Marcenaro? Roland Marcenaro. Roland y el otro entrenador era Rubén Israel. Roland era el que más, el que empezaba el trabajo comunicándose conmigo, era Roland, porque el programa lo había hecho yo, y Roland tiene, porque es un muy buen entrenador, tiene mucha idea de manejarse dentro del campo de juego y trabaja muy bien. Y después Israel hacía el otro grupo. Eran grupos de 12 chicos donde pretendíamos mostrarle a los entrenadores de fútbol infantil metodología que apuntara a la formación. Ese trabajo también tenía contenidos psicosociales, o sea, transmisión de aspectos éticos del deporte que tenían que ver con las conductas que yo y Tavares y yo entendíamos que debían tener los jugadores que jugaban al fútbol. Y esto se hizo. Pero al cabo de un tiempo, cuando los sueldos no se pagaban, porque dependíamos del Estado y el Estado no mandaba los fondos, los sueldos los pagué yo, de mi bolsillo. ¿Por qué? Porque los que trabajaban, los entrenadores, los profesores, los utileros, los médicos, todos los que trabajaban tenían que trabajar cobrando. Y como no se les pagó, pagué yo. Mira. Después de un tiempo, Poyet logró, después que se deshizo todo, porque Tavares se fue a la selección, lo nombran para la selección, ahí yo tengo una calentura momentánea, de enojo, porque yo pretendía ser el técnico de la selección, y se desarma todo, al punto que después Poyet logra el dinero, el Estado le da el dinero y me paga, me devuelve lo que yo había pagado. Ahí. Pero quiero decir, ya sé que tenemos que terminar. Un segundito. Hoy hablaban de que no hay datos. Acá recibimos denuncias de fútbol infantil. Y me da la sensación de que también, y ahí hay un límite difícil, cómo profesionalizar todo en un mundo tan gigantesco. ¿Cómo hacemos para que haya técnicos que cobren en tanta esa telaraña? Y eso hace que le ponen determinados niveles a los clubes, les están armando a los clubes de baby fútbol determinadas exigencias que hacen que estén desapareciendo clubes de baby fútbol. Y es por eso que es muy probable que, a pesar de que no se conozcan fehacientemente datos oficiales, esté descendiendo, porque nosotros hemos recibido denuncias públicas de chicos que quedan sin equipo, que se van, equipos que desaparecieron y quedan en banda 20 chicos. Yo no puedo hablar mucho, Sergio, del problema porque no lo conozco, por eso, estoy totalmente alejado. Mi nieto juega y lo atienden muy bien en una academia del Madrid, pero no tengo idea de lo que está pasando. Yo lo que creo que el límite entre más vale que el club exista, pero esto es sencillo, a que no hay le en el exigimos mundo, mucha cosa. ¿Y cómo hacemos? No hay en el mundo una empresa de alrededor de 100.000 personas sostenida por los padres. Sí, por la torta frita. El fútbol infantil está sostenido por gente que pone el hombro. Horas. Es la red más grande del Uruguay de lo que sea. No existe en el mundo. Entonces, ojo, por favor. No lo matemos. Asociación Uruguaya de Fútbol, Gobierno Nacional, Secretario de Deporte, Ministro, Gobierno Nacional, pongan el ojo en el fútbol y sobre todo en el fútbol formativo. Pongan el ojo, es el futuro. Es el futuro. Bueno, hay un integrante del cuerpo ejecutivo que integra ONFI, que lo preside, entonces
¿Qué más de cerca lo puede seguir la asociación? Sí, pero es un tema. Claro que es un tema. Sí. Yo creo que el problema del mundo de hoy es que quienes tienen, estoy hablando de política ahora, ¿no? Quienes tienen el poder no lo quieren perder. Hay más enfoque en mantener el poder Quieren que perdurar en en mejorar el la poder. actividad de cuál tienen poder. Y la gestión, más que una gestión eficaz, lo que busca hacer es sostenerse. Votos. Sí, Y todo un tema. entonces Ser votado. la cosa es más grave de lo que parece. Claro, sin duda. Sí, sí. Bueno, nos tenemos que ir. Sergio tiene Con un todo compromiso. respeto por Sí. quien está escuchando y piensa lo contrario. Sergio tiene un compromiso a las 10:30. Acabo de recibir un saludo de alguien que dirigiste en el Olimpia de Paraguay, estaba escuchando, Mirá. el zurdo Viera. ¡Pah! Le manda- ¡Qué jugador el El zurdo! otro que te escuchó mando un toda, abrazo grande. el otro que escuchó toda la charla y me iba comentando la charla a medida que ibas diciendo era César Vega. ¡Pah! Está radicado en México. Tengo y una en anécdota. Puebla. Tengo una anécdota. Contala porque está escuchando. César, querido, un abrazo grande. César en Danubio 82 era suplente del Yeya Laguich Mira. Claro. y de Noble. No, Noble no. Álvaro Pérez. Álvaro Pérez. Yo tenía los tres centrales que alternaban en Álvaro Pérez, Vega y Alaguich. Y Alaguich era un jugador de mi preferencia. Técnicamente es un jugador que a mí siempre me gustó. Y Alaguich se lesiona y aparece Vega como la gran alternativa. Y Javier laburaba. Y un día Javier me dice, Sergio, ¿usted cree que yo voy a llegar? Le digo, mirá, yo creo que si seguís trabajando como estás trabajando, llegás. Yo no sé si él me creyó o no me creyó. Pero un día voy al Mundial del 86, yo no estaba muy al tanto de Uruguay, porque yo estaba trabajando en Paraguay, pero saqué entradas para ver a Paraguay, para ver a Argentina y para ver Uruguay. Los 3 partidos iniciales. Y vi los 9 partidos. Y voy a visitar a la concentración de Uruguay previo al partido con Alemania, el primer partido que se jugó en Querétaro, si no mal no recuerdo. Y en la concentración lo veo a Javier. ¿Qué haces acá? Y Javier me dice, Sergio, llegué. Nos dimos un abrazo. Digo, cuánto me alegro. Claro, en esa selección estaba el Pato, Sí, yo claro. qué sé, estaban gente muy conocida a mí, el Tito Gran Rivero. selección. Sí. Había un montón de jugadores que los fui a visitar porque eran mis jugadores. Claro, sin duda. Así que bueno, y también entonces el zurdo Viera que me recordaba Un abrazo grande su a los paso dos, por el a los dos, Olimpia. gracias, gracias. Un Estaba también en la audiencia. lindo recuerdo. Bueno, Sergio, mil gracias por estos minutos. Siempre que nos queda la sensación de muy corta la charla, pero valoramos muchísimo tu presencia acá en los estudios de Sport. El agradecido soy yo por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Y nosotros cerramos acá 100% Deporte. Ya se viene, ¿usted qué opina con Sergio Gorsi en la Deportiva del Uruguay?